Bienvenido a la clase de hoy. El tema que vamos a ver es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pon mucha atención para que puedas comprenderlo. Antecedentes. La sociedad francesa de fines del siglo XVIII se hallaba dividida en dos estamentos: los privilegiados, representados por la nobleza y el clero, y el grupo de los no privilegiados, conformado por el pueblo llano, llamado también tercer estado, que según Rodrigo Borja era la gente de a pie. El gobierno estaba a cargo del poder absoluto de la monarquía. Para ese entonces, el poder lo detentaba el rey Luis XVI. A nivel económico, la agricultura en el campo era la actividad principal. Desde 1760, las cosechas habían sido muy malas, había escasez de alimentos y precios altos. En lo internacional, la guerra entre Francia e Inglaterra, así como el apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos, provocó enormes gastos para la corte y una gran deuda externa que motivaba el cobro de enormes impuestos del pueblo, de por sí empobrecido. La estratificación social en la Francia prerevolucionaria. A nivel social, económico y político, surgió un grupo integrado por comerciantes, banqueros y profesionales, llamado burguesía, que habitaba en las ciudades, pero pese al importante poder económico que sus miembros ostentaban, estos no podían acceder al poder político que estaba solo en manos de los nobles, mientras la burguesía estaba junto al tercer estado y pagaba impuestos. Como podemos ver en esta imagen de la pirámide, en la parte superior, la clase dominante conformada por los nobles que tenían el poder político, económico y social. En la parte baja, los dominados, entre ellos sobresalen los comerciantes y banqueros, que serán después los denominados burgueses. En lo ideológico surgieron importantes filósofos: Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu. Ellos promulgaron los conceptos de libertad política, fraternidad e igualdad. Hablaron de los derechos de las personas, también sobre la división de poderes, desde una posición cuestionadora del Estado monárquico feudal. Alertaron al pueblo acerca de la manera de romper con el poder político de la monarquía. La Declaratoria de los Derechos Humanos también tuvo como antesala algunas revueltas populares. Con el fin de resolver la crisis económica mediante nuevos impuestos, el rey Luis XVI convocó a una asamblea de los Estados Generales, integrados por la nobleza, el clero y el tercer estado, representado por la burguesía. La nobleza y el clero querían que la votación se hiciera por estamento, mientras que los representantes del pueblo pedían que fuera por persona, y así ellos serían mayoría. El desacuerdo provocó que los representantes del pueblo se autoproclamaran en Asamblea Nacional y se comprometieran a elaborar una constitución. La primera decisión de la Asamblea Nacional fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La monarquía, opuesta a la asamblea, cerró las puertas del lugar donde se reunían sus miembros. Estos debieron trasladarse a otro lugar y allí prometieron no separarse hasta entregar a Francia una nueva constitución. El rey Luis XVI concentró sus tropas alrededor de París y Versalles, mientras la Asamblea Nacional se autonombró Asamblea Nacional Constituyente. En ese contexto, el rey despidió a su ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas, hecho que fue interpretado por el pueblo como un autogolpe de la realeza, lo que motivó que saliera a las calles ya en franca rebelión. La gente asaltó la fortaleza de la Bastilla, que era la prisión real, símbolo de todo lo despreciable del absolutismo monárquico. Las revueltas se expandieron por toda Francia y la única autoridad reconocida por el pueblo fue la Asamblea Nacional Constituyente, que suprimió las servidumbres personales, aboliendo así el feudalismo. Además estableció el cobro de impuestos de forma igualitaria, abolió el cobro de diezmos para la Iglesia y se eliminaron los privilegios de esta, para terminar con sus libertades de terrateniente. El 27 de agosto de 1789, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que serían las bases de la Constitución francesa, aprobada en 1791. La Constitución creó una forma de Estado llamada monarquía constitucional, donde prevalecía la figura del rey como algo decorativo, que compartía su poder con la asamblea integrada por representantes del pueblo. El rey mantuvo la potestad de vetar las leyes aprobadas por la asamblea y de elegir a sus ministros. Gracias por su atención.